noruegos para pedir una entrevista lo hacen con 15 días de antelación y fijando el minutaje de la entrevista. Entonces yo abrí la puerta y era un viejo amigo navarro, un personaje barogiano, bohemio, y me dijo, dice, mira, me he enterado de tu dirección y te he traído unas botellas de vino Rioja y además una pata de jamón. Claro, aquello era un tesoro después de ese invierno escandinavo. Y digo, ¿pero dónde lo tienes? Dice, es que he venido en un ballenero. Ah, pues muy bien. Nos fuimos al ballenero y empezamos a darle al jamón y al vino. Y a mí me entró pues ese sueño que da después de unas copas de vino. Y me quedé dormido en la cubierta. Y cuando yo pienso que habían pasado 10 minutos y ya iba a volver a mi casa, al despertarme veo que estoy en alta mar. Y que mi amigo no estaba a mi lado y yo estaba en un ballenero por el proceloso Atlántico hacia un rumbo desconocido. Voy a ver al capitán del barco y le digo, capitán, mire, me podría devolver a Oslo porque yo tengo exámenes. Dice, a mí me importa un comino que usted tenga o no exámenes. Usted es un polizonte y para ganarse el billete del barco tiene que trabajar como grumete. Y de esa manera yo llegué a Islandia. Y entonces en Islandia, naturalmente, yo no llevaba dinero, no había una embajada española, tampoco había un consulado, y yo pues me vi muy angustiado. Y de esa manera, pues luego tuve la suerte de que fui a la Unión de Escritores Islandeses y dije que había venido para hacer una antología sobre la poesía islandesa para el área hispánica, y de esa manera me facilitaron un dinero y me quedé un año y ya no pude volver a Oslo porque ya había perdido mi puesto en la universidad. Y esa fue la manera como yo conocí lo maravilloso de la vida, que era el descubrimiento de la aurora boreal. Y el poema dice así: me acerqué a la terraza después del fuerte amor y contemplé de nuevo la habitación a oscuras, el cuerpo luminoso de Sigrún sobre vencidas sábanas y su indolente y roja cabellera resbalando dormida hacia la alfombra. Aspiré en la rotunda madrugada aquel dulce cansancio que me reconciliaba con la vida. El aliento dejaba rostros fugaces de humo y un viento enloquecido los penetraba deshaciéndolos. Con un fondo de hielos y volcanes guardaba Reykjavik la inquietud de su otoño. Era ya la frontera de la noche o la mañana. Aquella oscuridad tan neblinosa tuvo un temblor, un brusco sobresalto. No el viento que arreciaba ni el duro helado mar. Fue el nacimiento de otra luz, una luz que empezó a brotar de sí misma. Inmensas franjas blancas emergían de un delta prodigioso, solemne, su anchura recorría el firmamento, aluviones de bríos luminosos invadían las ramas de los aires. Colores fulminantes atándome a su vértigo, silenciosos clamores de luz verde, se abrían los azules y amarillos llenos de plenitud, crecía un fulvia de oro, el violeta imposible, el naranja feliz, óqueres de fuego y ámbar, veloces, legendarios, y el celeste, y el níveo, y el de luz con más luz. De pronto el colorido inabarcable pareció detener su cósmica alegría. El frío lo tornó inmóvil, lo apresó en su invisible cárcel y cuerpo dio a su luz. Tensos ojos de hielo nacieron de las brumas, pentagramas, velámenes, banderas, ascuas y flores de la luz cerrada, navegando en la altura, encendiendo las bóvedas sin fin. Han pasado los años, tan veloces y lentos. Quizá la mayor parte de lo que ya he vivido solo sea experiencia repetida, perdiéndose en mi ser y su memoria. Y sin embargo, nunca he olvidado
la dormida sonrisa de Sigrún despertándose ante la aurora boreal de Islandia. Pero también mi poesía se compromete con la historia, se compromete con el miedo de que nos destruyan nuestro tan amado mundo. Y yo escribí en este poema, que es el que abre mi libro más emblemático, Los Círculos del Infierno, hecho en realidad una ficción. El espíritu autodestructivo de la humanidad nos ha llevado a la gran guerra definitiva, a la gran invasión de los átomos. Así se llama el poema, la invasión de los átomos. En algún sitio extraño, muy lejos de esta voz que no es la mía, debe estar mi mente. Esta voz que ni el viento expande, son perdidas memorias reunidas en un susurro inquieto, en una frágil queja de muchos otros hombres que ya han muerto. Son células de vida, pensamientos difusos por la explosión suprema de la luz, instante que ha vivido durante siglos, siglos que solo son aquel único instante. Apenas lo podemos recordar. Fue un clamoroso espejo, un planeta suicida que dentro de nosotros estallaba y nos vertía la locura súbita de la luz, todo el fuego del fuego, el unánime grito del relámpago que en vilo levantara el fondo abominable de la tierra. Nos invadió la negra vibración del abismo, la cegadora mancha de cobalto, borrando los colores, corrompiendo llanuras, arrugando edificios como papeles sórdidos, secando flores, nubes, cegando plumas, mares. Con un fragor metálico arrasó cordilleras y traspasó los poros dormidos de los niños. Todo fue atravesado por su ojo destructor y la vida y el mundo roídos en su esencia. Y el agua no volvió a ser el agua, ni el aire nunca más el aire. Todo fue desprovisto del alma y del rumor, todo roto, perdido entre sí, yerto, parado para siempre en la instantánea de la desolación y de la muerte. Fue la dislocación del tiempo y del sentido, mutación iracunda, centelleante lepra, destrucción absoluta de la historia del hombre. Entre las sombras somos ya ceniza, un humo apenas que juntó el azar, un vestigio del hombre en disgregados átomos, algo que deslizándose se impregna con las sustancias líquidas del lodo y nunca más palabra ni aviso para nadie. Hay un poema que no quiero dejarles de leer, en donde se enjuicia la raza humana. Este poema se llama "Y si Dios se cansara de nosotros", pero hace esta aquí. ¿Y si Dios se cansara de nosotros? ¿Y si Dios nos odiara? Nos iría cambiando lentamente, nos pondría una lepra de tiempo por la piel, la sensibilidad muy enfermiza y la sed y la angustia del recuerdo constante. Y a nuestro lado espejos, muchísimos espejos para que en luz y noche nuestra desenfrenada pérdida reflejaran. Sentiríamos golpes invisibles cayendo desde dentro y también desde lo más distante, y nos encerrarían en hundidos recintos y en sórdidos trabajos que nos irían reduciendo a sombra. Para que no pudiéramos amar, vertería en nosotros la ambición, la envidia, la violencia, la lujuria, el odio. Este veneno iría corrompiendo nuestra alma. Desde ella brotarían muñones y rencor, vicios innumerables, y cuando ya pidiéramos a gritos la muerte, alertaría
en los más cuidadosos